Hay una advertencia de Padre Pío que permaneció oculta por décadas y que hoy será revelada a ti. El santo capuchino, conocido por sus visiones místicas y por el don de la bilocación, dejó una enseñanza profunda sobre el crucifijo que pocos conocen en su verdadera dimensión espiritual. Esta no es una simple recomendación devocional. Es una advertencia directa del cielo sobre lo que realmente ocurre en el plano invisible cuando un crucifijo habita en tu hogar. Si permaneces hasta el final de este mensaje, comprenderás por qué Padre Pío insistía con tanta firmeza en esta práctica y qué sucede espiritualmente con aquellos que la ignoran. Hoy, en este momento sagrado, recibirás una gracia especial de intercesión. Padre Pío mismo, desde el cielo, desea hablarte. No es casualidad que estés aquí. Él tiene un mensaje para ti. Presta atención a cada palabra, porque lo que está por ser revelado puede transformar tu vida y la de tu familia para siempre. Antes de continuar, quiero que sepas que si escuchas este mensaje completo, recibirás una bendición espiritual poderosa. Padre Pío intercederá personalmente por ti y por todos aquellos que amas. Descubrirás no solo el significado oculto del crucifijo en el hogar, sino también cómo activar su poder protector de manera correcta. Aprenderás una oración secreta que Padre Pío enseñaba a sus hijos espirituales y que pocas personas conocen. Este video no llegó a ti por accidente. Es una respuesta del cielo a tus súplicas silenciosas. Permanece hasta el final y experimentarás la paz que solo la presencia de Cristo crucificado puede otorgar. Para comprender la profundidad de esta advertencia, primero debemos conocer quién fue verdaderamente Padre Pío de Pietrelcina. Nacido como Francesco Forcione en el pequeño pueblo de Pietrelcina, Italia, el 25 de mayo de 1887, este humilde fraile capuchino se convertiría en uno de los santos más extraordinarios de la Iglesia Católica. Desde su infancia, Padre Pío experimentaba visiones celestiales. Veía a Jesús, a la Virgen María y a su ángel guardián con la misma claridad con que nosotros vemos a las personas frente a nosotros. A los 5 años de edad, ya había consagrado su vida completamente a Dios. Su vocación religiosa era tan intensa que cada fibra de su ser ardía con el deseo de servir al Señor y salvar almas del infierno. El 25 de septiembre de 1918, mientras oraba frente a un crucifijo en el coro de la iglesia del convento de San Giovanni Rotondo, Padre Pío recibió los estigmas sagrados. Las 5 heridas de Cristo crucificado aparecieron en sus manos, pies y costado. Sangraban constantemente y despedían un perfume celestial de rosas y violetas. Durante 50 años, hasta el día de su muerte, Padre Pío llevó en su cuerpo el testimonio vivo de la pasión de Cristo. Pero sus dones no terminaban ahí. Poseía el don de la bilocación, apareciendo simultáneamente en 2 lugares distintos para consolar a los enfermos o convertir a los pecadores. Leía los corazones en el confesionario, conociendo los pecados antes de que fueran confesados. Realizaba curaciones milagrosas y profetizaba eventos futuros con asombrosa precisión. Miles de personas viajaban desde todos los rincones del mundo para recibir su bendición, confesarse con él o simplemente estar en su presencia. Padre Pío no era un santo distante, era un padre espiritual cercano, exigente pero lleno de ternura, que sufría intensamente por la salvación de cada alma. Durante sus años de ministerio sacerdotal, Padre Pío repetía constantemente una advertencia que muchos consideraban exagerada o anticuada. Insistía con vehemencia en que cada hogar católico debía tener un crucifijo, no como simple decoración religiosa, sino como escudo espiritual y recordatorio permanente del sacrificio redentor de Cristo. En una ocasión, mientras confesaba a una mujer que se quejaba de constantes perturbaciones en su hogar, Padre Pío le preguntó directamente si tenía un crucifijo en su casa. La mujer respondió que no, que apenas tenía algunas estampitas religiosas. El santo capuchino la miró con profunda seriedad y le dijo que su hogar estaba desprotegido espiritualmente,
que las fuerzas oscuras podían entrar con facilidad donde no había la señal de la victoria de Cristo sobre el mal. Le ordenó conseguir un crucifijo bendecido inmediatamente y colocarlo en el lugar principal de la casa. Cuando la mujer obedeció, las perturbaciones cesaron por completo. Este no fue un caso aislado. Padre Pío repetía constantemente esta enseñanza porque conocía una verdad espiritual que muchos cristianos han olvidado en nuestros tiempos. El crucifijo no es un simple objeto religioso, es un sacramental poderoso, un canal de gracia divina, un recordatorio constante del amor infinito de Dios y un arma espiritual contra las fuerzas del mal. La advertencia de Padre Pío sobre el crucifijo en el hogar tiene fundamentos teológicos profundos que debemos comprender. En la tradición católica, el crucifijo no representa solo la muerte de Cristo, sino su victoria definitiva sobre el pecado, la muerte y el demonio. San Pablo nos enseña en su carta a los Colosenses que Jesús despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. El crucifijo es el signo visible de esa victoria eterna. Cuando colocamos un crucifijo en nuestro hogar, no estamos simplemente decorando con motivos religiosos. Estamos proclamando nuestra fe, declarando que ese espacio pertenece a Cristo, invitando su presencia santificadora y estableciendo una barrera espiritual contra toda influencia maligna. Los padres de la Iglesia enseñaban que la señal de la cruz tiene poder sobre los demonios. San Juan Crisóstomo afirmaba que donde aparece la cruz, la magia pierde su fuerza y la brujería se vuelve inútil. Santo Tomás de Aquino explicaba que los sacramentales, entre ellos el crucifijo, operan por el poder de la oración de la Iglesia y por la gracia de Dios que fluye a través de ellos. Padre Pío, con su extraordinaria sensibilidad espiritual y sus frecuentes encuentros con el mundo invisible, comprendía perfectamente esta realidad. Veía con claridad lo que nosotros solo percibimos por fe. Veía cómo los ángeles custodios se fortalecen en presencia del crucifijo, cómo las bendiciones divinas descienden sobre los hogares que honran la cruz, y cómo las fuerzas oscuras retroceden aterrorizadas ante el signo del sacrificio redentor. Por eso insistía tanto en esta práctica. No era superstición ni devoción anticuada. Era sabiduría espiritual nacida de la experiencia mística directa. Pero la advertencia de Padre Pío va más allá de simplemente poseer un crucifijo. El santo capuchino explicaba que no basta con tener un crucifijo colgado en la pared, como si fuera un cuadro más. El crucifijo debe ser tratado con reverencia, debe estar bendecido por un sacerdote, debe colocarse en un lugar digno y visible, y sobre todo, debe ser contemplado regularmente con fe y amor. Padre Pío contaba que muchas personas tienen crucifijos en sus hogares, pero los tratan con indiferencia. Están cubiertos de polvo, relegados a rincones oscuros, o peor aún, mezclados con objetos profanos o supersticiosos. En estos casos, advirtió el santo, el crucifijo pierde su efectividad espiritual no porque carezca de poder en sí mismo, sino porque la disposición interior de los habitantes de la casa bloquea el flujo de la gracia divina. Es como tener una lámpara pero mantenerla apagada, o poseer un escudo pero no levantarlo frente al enemigo. Padre Pío enseñaba una práctica espiritual concreta que pocos conocen. Cada noche, antes de dormir, recomendaba hacer la señal de la cruz mirando el crucifijo y rezar una breve oración de consagración del hogar. Decía que esta simple práctica, realizada con fe, establece una protección angelical sobre la casa durante las horas de la noche, cuando las fuerzas oscuras son más activas. También aconsejaba que cuando hubiera discordias familiares, tentaciones fuertes o sensaciones de opresión espiritual, los miembros de la familia se reunieran frente al crucifijo para rezar juntos, aunque fuera brevemente. Aseguraba que Cristo crucificado derrama gracias especiales de paz, unidad y fortaleza sobre aquellos que acuden a Él con corazón sincero. Ahora quiero compartir contigo un testimonio conmovedor que ilustra el poder de esta práctica. En los años 50,
una familia de Nápoles atravesaba una crisis terrible. El padre había perdido su trabajo, la madre estaba gravemente enferma y los hijos mayores habían caído en malos caminos. La discordia reinaba en el hogar. Los gritos y las peleas eran constantes. La desesperación los consumía. Una tía anciana, devota de Padre Pío, convenció a la familia para visitar al santo en San Giovanni Rotondo. Después de esperar largas horas, finalmente pudieron hablar con él brevemente. Padre Pío escuchó su situación con atención compasiva. Luego les hizo una pregunta que los desconcertó. Les preguntó si tenían un crucifijo en su casa. La madre respondió que sí, que había uno pequeño en un dormitorio. Padre Pío negó con la cabeza. Les dijo que ese crucifijo estaba olvidado, que Cristo estaba siendo ignorado en su propio hogar. Les ordenó conseguir un crucifijo grande y bendecido, colocarlo en el lugar principal de la casa y que toda la familia se reuniera frente a él cada noche para rezar al menos un Padre Nuestro juntos. Les prometió que si hacían esto con fe y perseverancia, verían la intervención misericordiosa de Dios en sus vidas. La familia obedeció. Consiguieron un hermoso crucifijo de madera, lo hicieron bendecir y lo colocaron en la sala principal. La primera noche, reunirse todos para rezar fue difícil y forzado, pero perseveraron. Noche tras noche, se reunían frente a Cristo crucificado. Algo comenzó a cambiar. Las palabras ásperas se suavizaron. Los corazones endurecidos se ablandaron. En pocas semanas, el padre encontró un trabajo mejor que el anterior. La salud de la madre mejoró notablemente sin explicación médica. Los hijos mayores, tocados por la gracia, abandonaron sus malos hábitos y regresaron a la fe. La paz y el amor volvieron a reinar en aquel hogar. Años después, cuando Padre Pío ya había fallecido, esa familia seguía reuniéndose cada noche frente al crucifijo, agradeciendo el milagro de transformación que habían experimentado. Este testimonio no es único. Miles de familias han experimentado conversiones, sanaciones y bendiciones similares al seguir el consejo de Padre Pío sobre el crucifijo en el hogar. La advertencia de Padre Pío cobra especial relevancia en nuestros tiempos modernos. Vivimos en una época de creciente secularización, donde los símbolos cristianos están siendo progresivamente removidos del espacio público y también, lamentablemente, de muchos hogares católicos. Hay una tendencia a considerar estas prácticas como supersticiones del pasado o como expresiones de una religiosidad anticuada. Muchos católicos contemporáneos prefieren una fe abstracta, interior, sin manifestaciones externas visibles. Pero esta mentalidad contradice tanto la enseñanza de la Iglesia como el testimonio de los santos. El cristianismo no es una religión puramente espiritual o interior. Es una fe encarnada. Dios se hizo carne en Jesucristo. La materia importa, los símbolos visibles importan, los gestos concretos importan. Por eso la Iglesia siempre ha valorado los sacramentos, los sacramentales, las imágenes sagradas y las prácticas devocionales tangibles. El crucifijo en el hogar es una de estas prácticas fundamentales que nunca debería abandonarse. Padre Pío lo sabía por experiencia directa. En sus visiones místicas, veía cómo los hogares que honraban el crucifijo estaban rodeados de luz celestial y protegidos por ángeles. En contraste, veía cómo los hogares donde Cristo había sido expulsado o ignorado se volvían oscuros espiritualmente, vulnerables a toda clase de influencias negativas. No hablaba de supersticiones ni de magia. Hablaba de realidades espirituales objetivas que operan según las leyes del mundo invisible. Así como en el mundo físico la ausencia de luz produce oscuridad, en el mundo espiritual la ausencia de Cristo produce vacío, y ese vacío será llenado por algo. La pregunta es ¿por qué queremos que sea llenado? Ahora quiero enseñarte la práctica espiritual concreta que Padre Pío recomendaba para maximizar el poder protector y santificador del crucifijo en tu hogar. Primero, consigue un crucifijo de tamaño apropiado. No necesita ser extremadamente grande ni costoso.
pero debe ser lo suficientemente visible como para recordar constantemente la presencia de Cristo. Debe ser un crucifijo auténtico, es decir, debe mostrar la imagen de Cristo crucificado, no simplemente una cruz vacía. La diferencia es importante. La cruz vacía enfatiza la resurrección, lo cual es hermoso, pero el crucifijo nos muestra el precio de nuestra redención, el sufrimiento redentor de Cristo, y esto tiene un poder espiritual particular. Segundo, lleva el crucifijo a un sacerdote para que lo bendiga formalmente. La bendición sacerdotal no es un mero ritual, es una invocación de la gracia divina sobre ese objeto, convirtiéndolo en un canal sacramental de protección y bendición. Tercero, elige cuidadosamente dónde colocarlo. El lugar ideal es la sala principal del hogar, donde la familia se reúne, o en el comedor, donde comparten las comidas. Debe estar a la altura de los ojos o más arriba, en un lugar de honor, nunca relegado a un rincón o mezclado con objetos mundanos. Cuarto, el día que lo coloques, reúne a toda tu familia si es posible. Hagan juntos la señal de la cruz y reza esta oración de consagración que Padre Pío enseñaba. Señor Jesucristo, que por nosotros fuiste clavado en la cruz y derramaste tu sangre preciosa para nuestra salvación. Te pedimos que bendigas este hogar, que tu presencia santificadora llene cada rincón de esta casa. Protégenos de todo mal, de toda enfermedad, de toda discordia y de toda influencia maligna. Que este crucifijo nos recuerde constantemente tu amor infinito y tu sacrificio redentor. Que nos inspire a vivir según tu voluntad y a amarnos unos a otros como tú nos has amado. Te consagramos este hogar, Señor. Que sea tu templo, tu refugio, tu lugar de paz. Por intercesión de Padre Pío y de la Santísima Virgen María, escucha nuestra oración. Amén. Quinto, establece el hábito de hacer la señal de la cruz frente al crucifijo cada noche antes de dormir, aunque sea brevemente. Puedes rezar un Padre Nuestro, un Ave María, o simplemente decir: Jesús, confío en ti. Esta práctica nocturna establece una protección espiritual sobre tu hogar durante las horas de oscuridad. Padre Pío insistía especialmente en esto. Decía que durante la noche, cuando bajamos la guardia del consciente, somos más vulnerables espiritualmente. La oración frente al crucifijo antes de dormir es como cerrar las puertas espirituales de la casa, impidiendo la entrada de influencias negativas. Sexto, cuando enfrentes dificultades familiares, tentaciones fuertes o sientas una opresión espiritual inexplicable, acude al crucifijo. Ponte delante de él, míralo con fe y háblale a Cristo como hablarías a un amigo cercano. Cuéntale tus problemas, tus miedos, tus necesidades. Pídele su ayuda. Padre Pío aseguraba que Cristo crucificado nunca permanece sordo al clamor sincero de sus hijos. Séptimo, enseña a tus hijos desde pequeños a reverenciar el crucifijo. Enséñales a hacer la señal de la cruz frente a él, a rezar mirándolo, a besar sus pies con devoción. Los niños que crecen con esta práctica desarrollan una relación personal profunda con Cristo, que los acompañará toda su vida. Octavo, nunca permitas que el crucifijo se cubra de polvo o se deteriore. Límpialo regularmente con respeto y cuidado. Este gesto simple es un acto de amor hacia Cristo. Noveno, si es posible, ten también un crucifijo bendecido en cada habitación, especialmente en los dormitorios. No es obligatorio, pero Padre Pío lo recomendaba especialmente para la protección durante el sueño. Décimo, comparte esta práctica con otros. Si visitas la casa de familiares o amigos y notas que no tienen un crucifijo, regálales uno con amor. No lo hagas con actitud de superioridad, sino con caridad genuina, deseando que ellos también reciban las bendiciones que tú has experimentado. Padre Pío advirtió sobre las consecuencias espirituales de ignorar esta práctica. En sus conversaciones privadas con hijos espirituales cercanos, el santo capuchino explicaba que un hogar sin crucifijo es como una fortaleza sin murallas.
como un barco sin timón en medio de la tormenta. No estaba hablando de castigos divinos. Dios no castiga a quienes no tienen crucifijos en sus casas. Pero Padre Pío observaba una correlación clara entre la ausencia del crucifijo y ciertos problemas recurrentes en las familias. Hogares donde reinaban las discordias constantes, donde los matrimonios se desintegraban, donde los hijos se alejaban de la fe, donde las enfermedades y las desgracias parecían acumularse sin explicación. Cuando investigaba la situación espiritual de estas familias, frecuentemente descubría que Cristo había sido expulsado simbólicamente del hogar. No había crucifijos, no había oración familiar, no había vida sacramental. El vacío espiritual había sido llenado por la mundanidad, por el materialismo, por el entretenimiento vacío y, en los casos más graves, por influencias explícitamente malignas. Padre Pío no juzgaba a estas familias con dureza. Al contrario, sentía una compasión inmensa por ellas. Sufría al ver cuánto se privaban de las gracias que Dios deseaba derramar sobre ellas. Su advertencia no nacía del deseo de asustar, sino del amor de un padre espiritual que quiere proteger a sus hijos de los peligros que él puede ver, pero ellos no. Es como un médico que advierte sobre los peligros del tabaco, no para aterrorizar, sino para salvar vidas. Así era Padre Pío con respecto al crucifijo en el hogar. Veía claramente los peligros espirituales de su ausencia y quería salvar almas y familias del sufrimiento innecesario. Es importante aclarar que Padre Pío no enseñaba una visión mágica o supersticiosa del crucifijo. No decía que automáticamente todo iría bien en tu vida si tienes un crucifijo en casa, o que estarías protegido de todo problema y sufrimiento. Eso sería una comprensión infantil e incorrecta. El crucifijo no es un amuleto mágico, es un sacramental, es decir, un signo sagrado que nos dispone a recibir la gracia de Dios, pero requiere nuestra cooperación activa mediante la fe, la oración y la vida según el Evangelio. Puedes tener 100 crucifijos en tu casa, pero si vives en pecado grave, si no oras, si no frecuentas los sacramentos, si no perdonas, si no amas, esos crucifijos serán testigos mudos de tu incoherencia, no fuentes de bendición. Por el contrario, un hogar con un solo crucifijo, pero donde se vive la fe con autenticidad, donde se reza en familia, donde reina el amor y el perdón. Ese hogar es verdaderamente un pequeño santuario donde Cristo vive y reina. El crucifijo funciona en sinergia con toda la vida cristiana. No la reemplaza, la simboliza y la fortalece. Padre Pío lo explicaba con una analogía hermosa. Decía que el crucifijo en el hogar es como el corazón en el cuerpo. Si el corazón falla, todo el cuerpo sufre. Pero el corazón solo funciona bien si todo el cuerpo está sano, si la sangre circula correctamente, si los órganos cooperan. Así el crucifijo es el corazón espiritual del hogar, pero necesita que toda la vida familiar coopere para que su efecto sea pleno. También debo advertirte sobre un peligro contrario. Algunas personas desarrollan una devoción al crucifijo que raya en la superstición. Creen que basta con tenerlo para estar automáticamente protegidos de todo mal, sin necesidad de conversión personal o de vida sacramental. Tratan el crucifijo como si fuera un talismán mágico. Esta actitud también es incorrecta y contraria a la enseñanza de Padre Pío y de la Iglesia. El crucifijo debe llevarnos a una relación personal más profunda con Cristo crucificado y resucitado. Debe inspirarnos a tomar nuestra propia cruz cada día y seguir a Jesús. Debe recordarnos el precio infinito de nuestra redención y motivarnos a vivir en gratitud y santidad. Debe ser fuente de contemplación, no de superstición. Cuando miras el crucifijo, no deberías pensar, esto me protegerá automáticamente de todo mal. Deberías pensar, Cristo me amó tanto que murió por mí. ¿Cómo puedo yo corresponder a ese amor? ¿Cómo puedo vivir de manera digna de este sacrificio? Esta es la actitud correcta que Padre Pío cultivaba y enseñaba. Una devoción madura, teológicamente fundamentada, que lleva a la transformación personal y familiar.
Hay algo más que Padre Pío revelaba a sus hijos espirituales más cercanos. Decía que el crucifijo en el hogar tiene un efecto particular sobre los niños. Los pequeños que crecen viendo el crucifijo, rezando frente a él, besándolo con devoción, desarrollan una relación natural y amorosa con Cristo desde la infancia. El crucifijo se convierte en una presencia familiar y reconfortante. Cristo crucificado no les produce miedo ni rechazo, como lamentablemente sucede con algunos adultos que tienen una religiosidad mal formada. Al contrario, ven en el crucifijo el signo del amor más grande, el abrazo extendido de Jesús que los acoge y protege. Padre Pío contaba que muchas veces, durante sus bilocaciones místicas, visitaba hogares donde los niños rezaban frente al crucifijo y veía cómo los ángeles custodios de esos niños se fortalecían y alegraban con esa práctica. Decía que un niño que besa el crucifijo con amor puro hace descender torrentes de gracias sobre su familia entera. Esta afirmación puede sonar exagerada, pero refleja una verdad teológica profunda. La oración de los inocentes tiene un poder especial ante Dios. Jesús mismo dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos». Cuando enseñas a tus hijos a venerar el crucifijo, les estás dando un tesoro espiritual que los acompañará toda su vida y que puede ser fuente de salvación en momentos de crisis futuras. ¿Cuántos adultos que se alejaron de la fe en su juventud han regresado al recordar el crucifijo de su infancia, las oraciones que hacían junto a sus padres frente a él, la paz que sentían en su presencia? El crucifijo en el hogar es una inversión espiritual a largo plazo en la salvación de tu descendencia. Ahora quiero compartir contigo una oración específica que Padre Pío enseñaba para rezar frente al crucifijo en momentos de tribulación. Cuando una persona atravesaba una prueba especialmente difícil, cuando se sentía tentada a desesperar, cuando las fuerzas parecían abandonarla, Padre Pío le enseñaba esta oración. Cristo crucificado, aquí estoy ante ti como el buen ladrón que reconoció tu divinidad en medio del sufrimiento. Tú le prometiste el paraíso ese mismo día. Yo también reconozco que tú eres mi Salvador, mi Redentor, mi único consuelo. Me refugio en tus llagas sagradas. Me acojo a tu costado abierto como a un refugio seguro. Por tu santa cruz me has redimido. Por tu preciosa sangre me has lavado. No permitas que me aparte de ti. Dame fuerzas para llevar mi cruz con paciencia y amor. Dame fe para creer cuando todo parece oscuro. Dame esperanza para no desesperar. Dame caridad para amar incluso en medio del dolor. Que tu crucifijo en mi hogar sea luz en la oscuridad, fortaleza en la debilidad, consuelo en la tristeza y paz en la tormenta. Por intercesión de María Santísima, que estuvo de pie junto a tu cruz, y de San Padre Pío de Pietrelcina, que llevó tus llagas en su cuerpo, escucha mi oración. Amén. Padre Pío aseguraba que quien reza esta oración con fe sincera frente al crucifijo, especialmente en viernes, recibirá gracias extraordinarias de fortaleza y consuelo. No prometía que los problemas desaparecerían mágicamente, pero sí que Cristo crucificado daría la fuerza interior necesaria para atravesarlos con paz y dignidad. Quiero también advertirte sobre algo que Padre Pío consideraba muy grave. En algunos hogares, el crucifijo convive con objetos que son incompatibles con la fe cristiana. Amuletos supersticiosos, horóscopos, figuras de ídolos paganos, literatura esotérica, o peor aún, objetos relacionados con prácticas ocultas. Padre Pío advertía severamente contra esta mezcla. Decía que no se puede servir a dos señores. No se puede tener a Cristo crucificado en la pared mientras se consultan horóscopos, se practican supersticiones o se acude a videntes y curanderos. Esta contradicción anula la efectividad espiritual del crucifijo y abre puertas peligrosas a influencias malignas. Si tienes un crucifijo en tu casa, pero también tienes objetos de dudosa procedencia espiritual, Padre Pío te diría que tomes una decisión clara: o Cristo o el mundo, o la fe auténtica o las supersticiones.
No hay término medio. Esta advertencia es especialmente relevante hoy, cuando muchas personas mezclan el catolicismo con creencias de la nueva era, con prácticas orientales mal entendidas o con supersticiones populares. El sincretismo religioso es siempre peligroso espiritualmente. Confunde, debilita la fe y puede llevar a engaños serios. El crucifijo debe reinar solo en tu hogar como signo de tu fe exclusiva en Cristo. No necesitas ni debes complementarlo con otros amuletos o protecciones de origen dudoso. Cristo crucificado es suficiente. Su protección es total. Su amor es completo. Su gracia es abundante. Confía solo en Él. Finalmente, quiero recordarte la promesa que hice al inicio. Si has escuchado este mensaje completo con atención y apertura de corazón, has recibido una gracia especial. Padre Pío, desde el cielo, intercede por ti en este momento. No importa cuáles sean tus luchas, tus dudas, tus pecados, tus sufrimientos. El santo de Pietrelcina, que llevó las llagas de Cristo en su cuerpo y que conoció el sufrimiento redentor en su máxima expresión, comprende perfectamente tu situación y ruega por ti ante el trono de la misericordia divina. Si aún no tienes un crucifijo bendecido en tu hogar, te animo encarecidamente a conseguir uno pronto. No lo pospongas. Hazlo esta misma semana si es posible. Llévalo a bendecir por un sacerdote. Colócalo en el lugar de honor de tu casa. Reúne a tu familia y consagra tu hogar a Cristo crucificado usando la oración que te he compartido. Y luego, cada noche, aunque sea brevemente, haz la señal de la cruz frente a Él y encomienda a tu familia a la protección divina. Esta práctica simple transformará tu hogar de manera que quizás no puedas medir inmediatamente, pero que experimentarás con el tiempo. Más paz, más unidad, más bendiciones, más protección. No porque el crucifijo sea mágico, sino porque es un canal de la gracia que fluye del sacrificio redentor de Cristo. Antes de terminar, quiero pedirte algo importante. En los comentarios de este video, escribe la frase Padre Pío, intercede por mí. Este no es un gesto supersticioso, es un acto de fe, una declaración pública de tu confianza en la intercesión de los santos y una forma de fortalecer la comunidad espiritual que formamos todos los que buscamos vivir nuestra fe con autenticidad. Si tienes una intención especial, también puedes compartirla en los comentarios. Reza por las intenciones de otros que han comentado antes que tú. Formemos una cadena de oración intercesora. Padre Pío amaba la comunión de los santos, la solidaridad espiritual entre los miembros del cuerpo místico de Cristo. Practiquémosla aquí también. Además, si este mensaje te ha tocado el corazón, si has sentido el llamado de Padre Pío a renovar tu devoción al crucifijo, te pido que compartas este video con tus familiares y amigos. No lo hagas por vanidad o por hacer crecer un canal. Hazlo porque las almas necesitan este mensaje. Hazlo porque quizás haya alguien en tu lista de contactos que esté atravesando una crisis espiritual terrible. Y este mensaje puede ser el instrumento que Dios usa para tocarlo. Hazlo como acto de caridad. Cada vez que compartes un mensaje de fe con intención pura, estás haciendo apostolado, estás participando en la misión evangelizadora de la Iglesia. Padre Pío diría que al compartir este video, estás ayudando a salvar almas, y no hay obra más grande que esa. También te pido que te suscribas a este canal y actives las notificaciones, no porque necesitemos números o estadísticas, sino porque formamos una familia espiritual. Cada semana compartimos enseñanzas de los santos, revelaciones místicas, prácticas de oración, testimonios de fe. Si permaneces conectado, recibirás alimento espiritual constante que fortalecerá tu vida de fe y te ayudará a crecer en santidad. Piensa en este canal como un pequeño monasterio digital donde todos somos hermanos en Cristo, aprendiendo juntos, orando juntos, creciendo juntos en el camino hacia la santidad. Ahora, para cerrar este mensaje, quiero rezar contigo una oración final de consagración y bendición.
Te invito a que, si es posible, te pongas de pie o de rodillas, hagas la señal de la cruz y reces conmigo desde tu corazón. Si tienes un crucifijo cerca, míralo mientras rezamos. Si no lo tienes aún, visualiza a Cristo crucificado en tu mente y corazón. Comencemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, que por amor a nosotros quisiste ser clavado en la cruz y derramar hasta la última gota de tu sangre preciosa para nuestra redención. Te adoramos, te glorificamos y te damos gracias. Reconocemos que sin ti no somos nada, que sin tu gracia estamos perdidos, que sin tu amor no tenemos vida verdadera. Hoy, por intercesión de San Padre Pío de Pietrelcina, tu siervo fiel que llevó tus llagas en su cuerpo durante 50 años, te consagramos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares. Que tu cruz santa sea nuestra protección contra todo mal. Que tu sangre preciosa nos purifique de todo pecado. Que tus llagas sagradas sean nuestro refugio en toda tribulación. Te pedimos humildemente que bendigas nuestros hogares. Expulsa de ellos toda oscuridad espiritual, toda influencia maligna, toda discordia y división. Llena nuestras casas de tu presencia santificadora. Que tu paz reine en nuestros corazones y en nuestras familias. Por intercesión de María Santísima, Madre dolorosa que estuvo junto a tu cruz hasta el final, te pedimos que nos des la gracia de permanecer fieles a ti en toda circunstancia. Que nunca nos apartemos de tu amor. Que llevemos nuestra cruz de cada día con paciencia, con fe, con esperanza, con caridad. Padre Pío, nuestro intercesor poderoso ante el trono de Dios, ruega por nosotros. Intercede por nuestras necesidades, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros enfermos, por nuestros difuntos. Obténnos de Cristo crucificado las gracias que necesitamos para nuestra salvación eterna y para la santificación de nuestras vidas. Que cada hogar que ha escuchado este mensaje sea transformado por la gracia divina. Que el crucifijo reine en él como signo visible de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Que las familias se reúnan en oración ante la cruz. Que los niños crezcan amando a Cristo crucificado. Que los jóvenes encuentren en la cruz el sentido de sus vidas. Que los adultos hallen en ella consuelo y fortaleza. Que los ancianos vean en ella la promesa de la vida eterna. Cristo Jesús, acepta nuestra consagración. Haznos instrumentos de tu paz. Que donde haya odio, llevemos tu amor. Que donde haya tristeza, llevemos tu alegría. Que donde haya desesperación, llevemos tu esperanza. Que donde haya oscuridad, llevemos tu luz. Te lo pedimos por tu santísima pasión y muerte en la cruz. Te lo suplicamos por los méritos infinitos de tu sangre derramada. Te lo rogamos por intercesión de todos los santos y santas que veneraron tu cruz y encontraron en ella el camino de la salvación. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca contigo siempre. Que Cristo crucificado te proteja, te guíe, te fortalezca y te llene de su paz. Que Padre Pío interceda por ti hoy y todos los días de tu vida. Que la Virgen María, Madre de la Iglesia y Reina de los mártires, te cubra con su manto maternal. Que los ángeles custodios protejan tu hogar día y noche. Que la gracia divina te acompañe en cada paso de tu camino. Ve en paz, Hijo amado de Dios. Ve en paz, hija querida del Altísimo. Cristo te ama con amor infinito. Padre Pío, ruega por ti desde el cielo. La Iglesia entera ora contigo. No estás solo. Nunca estás solo. El crucifijo en tu hogar será el signo permanente de esta verdad consoladora. Cristo está contigo. Cristo vive en ti. Cristo reina en tu casa. Alabado sea Jesucristo.
por siempre sea alabado. Amén.